Voces que forman parte de la noticia. A esta hora el contacto es con la ingeniera Mae Montaño. Ella es periodista, también es política, exministra de Inclusión Económica y Social, también estuvo en la política partidista por muchísimo tiempo. Hoy ha sido invitada a este espacio para analizar lo que ocurre en Ecuador con base en su experiencia y también en su intervención en el gobierno de Guillermo Lasso. Ingeniera Montaño, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto, Carlos, Guillermo, Ronald, a quienes forman parte del programa Se Amaneció y nos escuchan a esta hora en Radio City, pues un gran abrazo. Aquí pues para conversar de estos temas que a veces son complicados. Empecemos por la coyuntura más interesante, al menos, diríamos también importante, pero está resultando sobre todo interesante, la coyuntura de la precampaña electoral. Se van definiendo algunos cuadros. El político que busca el ecuatoriano es un político evidentemente distinto a lo que ha sido Guillermo Lasso y su antecesor Lenín Moreno, es decir, hombres un poco pasivos a la hora de actuar. Por eso quizás la tendencia sea mirar a personajes un poco más valientes, un poco más recursivos en el verbo y la palabra y también en las promesas. ¿Esa es la lectura que también tiene Mae Montaño? Voy a continuar con lo que se ha expresado muy inteligentemente. La gente sí espera que en este periodo de transición, sobre todo, pueda tener la posibilidad de un presidente que esté conectado con las grandes causas que afectan a la gente, que entienda, que sea sensible a esas necesidades urgentes, que tenga la suficiente capacidad de liderazgo para asumir las responsabilidades que le corresponden como administrador de la cosa pública, como alguien con capacidad de gestión para encontrar respuestas urgentes, porque que tenemos problemas que son de sobrevivencia. Entonces, las respuestas tienen que ser tomadas con la oportunidad. Son respuestas ya, respuestas ahora. Y eso puede también confundir, digamos, un poco al electorado, entendiendo que la firmeza que se requiere en este momento, por ejemplo, para afrontar y tomar las medidas que den paz, que den tranquilidad, que resuelvan por lo menos transitoriamente o que empiecen a resolver los problemas de la... Puede la gente entender que lo que se necesita es una actitud prepotente, autoritaria. Yo creo que hay que evitar llegar a los extremos, no confundir firmeza con prepotencia, no confundir la capacidad de tomar decisiones oportunas con posiciones autoritarias. Hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar un liderazgo coherente, esa palabra y esa actitud que muy poco existe en la política, frente a una realidad, pero sobre todo esta conexión, este entendimiento, este conocimiento profundo de la realidad social y económica que vive el Ecuador. A este le subrayo el tema económico, porque hasta ahora muy poco se habla de cuál es la situación económica real que vive el Ecuador. Cuando usted dice, ingeniera Montaño, un liderazgo coherente, ¿se refiere acaso al hecho de tener una tendencia clara? Porque hay personajes ya en esta precampaña electoral que dicen estar abiertos a todas las tendencias y hay algunos analistas que ponen una advertencia sobre ese tipo de discurso. ¿Nos estamos refiriendo a alguien que tenga también una experiencia en el servicio público de alguna manera? ¿Es el tipo de coherencia que buscarían los ecuatorianos? Una es la que usted ha dicho, experiencia en el manejo de la cosa pública, porque la persona que se va a encargar de este gobierno de transición no tiene tiempo para aprender, porque los problemas de la inseguridad significan la defensa de la vida y de la integridad de cada uno de los ecuatorianos, de la vida y la integridad de sus hijos, de sus adolescentes, de sus niños, de los niños. O sea, todos estamos en riesgo, toda nuestra familia está en riesgo. No solamente en las provincias en donde se siente como a fuerza, como Esmeraldas y otras provincias de la costa. Todo el país ya está sintiendo este ataque de la delincuencia organizada, esta presencia del crimen organizado con sus distintas manifestaciones. Así que se requieren tomar medidas, pero más que urgentes, y eso requiere capacidad de gestión. Pero hay otros temas que también tienen
ejercen una presión sobre la gente. Problemas con la educación, con las escuelas en los sectores urbanos, en los sectores rurales, la situación por el fuerte invierno, el tema de la escasez de medicinas, de problemas de atención y de servicios en los hospitales públicos, la crisis de la red vial, o sea, la problemática de hambre que viven que se vive en muchas zonas y familias del país. O sea, todos esos problemas son urgentes. O sea, no esperan, no es que ahora voy primero a resolver el problema de las bandas criminales y los demás problemas pueden esperar. O sea, no pueden esperar. O sea, que al mismo tiempo hay que asumirlos. Hay que encontrar los recursos que no existen claramente en este momento, cuando hay un presupuesto general del Estado que tiene un hueco tan grande que necesita financiamiento, que ya se ha dicho que es de alrededor de 9.000 millones. Ya estamos en el mes de junio y el nuevo presidente va a empezar, si es que hay una segunda vuelta, en el mejor de los casos, por decirlo así, en noviembre. Pero si no hay segunda vuelta, vamos a suponer que alguien tiene la suficiente fuerza electoral para ganar en la primera vuelta, sería en septiembre. O sea, ¿con qué tiempo esta persona va a aprender a buscar financiamiento para 9.000 millones de dólares que necesita el presupuesto de este año? Correcto. Y no se diga el presupuesto del siguiente año, ¿no? Que ya los expertos dicen que por lo menos la tercera parte del presupuesto general del Estado el próximo año estará dedicado al servicio de la deuda. O sea, tenemos grandes problemas para encontrar financiamiento de las tareas urgentes que hay que hacer: equipar a la policía, equipar a las Fuerzas Armadas, establecer tecnologías apropiadas para la seguridad, atender los problemas de la prevención en la seguridad ciudadana, la educación, la salud, la red vial y los mecanismos de prevención, porque se viene el fenómeno del niño. O sea, es como un enfermo que está en una situación tan grave que un médico que no ha tenido una experiencia y que no tiene una especialización podría ser contraproducente. Mae, estamos conversando con la ingeniera Mae Montaño. Ella fue ex ministra de Inclusión Económica y Social de este gobierno. Mae, ¿qué siente al ver que el partido Creo no lanza ninguna candidatura para las próximas elecciones? ¿Cuál es su lectura? Yo tengo la misma lectura que tiene la mayoría de los ciudadanos y de los comunicadores que están atentos y muy bien informados como ustedes. Sorpresa, no sabemos por qué, no puedo abrir el análisis porque no conozco profundamente qué está pasando al interior de su organización, y como siempre digo, supongo que las bases y que la dirigencia lo habrán consultado, lo habrán analizado y habrán tomado la mejor decisión para la organización. No puedo explicar más porque no conozco los detalles. Supongo que tienen valiosísimos asesores y consultores que a lo mejor le habrán dado esa orientación, que será lo mejor. Esperemos que sea lo mejor para ellos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Creo ya es mi pasado, entonces no tengo más elementos que me permitan hacer un análisis concreto de la situación, más allá de lo que vemos todos desde fuera, y la gran sorpresa, ¿no?, de esta decisión tan, yo qué sé, definitiva, no candidatos presidenciales, no a la vicepresidencia, no a la asamblea, así que esperamos que sea lo mejor para ellos. ¿Y veremos a Mae Montaño en alguna papeleta en la próxima elección? Ahora en política uno no puede decir, no puede dar decisiones, o sea, respuestas definitivas, ¿no es cierto? Bueno, pero tiene hasta el 13 nada más, ¿ah? Porque usted ya sabe, hasta el sábado, ¿no? Bueno, hasta el sábado hasta en realidad, 13, pues, sí, ¿no? Cuando se cierra la democracia interna. La política ecuatoriana es tan dinámica que lo que es en realidad a esta hora, a lo mejor después de media hora, ya escuchamos algunos que dijeron no vamos a ser candidatos, y siento que sí son candidatos. Bueno, así que prefiero reservarme esa respuesta hasta cuando concluyan los procesos de democracia interna. Un poco me río porque nunca se sabe en realidad, así que todo es posible. Muchísimas gracias a la ingeniera Mae Montaño. Ella es periodista, como lo hemos dicho, también
maestra y política ecuatoriana, ex ministra de Inclusión Económica y Social. También fue dirigente de Creo durante mucho tiempo, pero rápidamente, una vez que inició el gobierno de Guillermo Lasso, quedó excluida del cargo por medio de una polémica también, como algunos de ustedes recordarán. Son las 8 de la mañana y 18 minutos.